Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día a desarrollar esto por día, como les había mencionado, acerca de dos importantes culturas y vamos a empezar con la antigua Grecia, ¿correcto? Muy bien. Observen la imagen, por favor. Pueden ustedes apreciar, digamos, una de las más importantes obras arquitectónicas de la antigüedad. Em, Estamos viendo aquí lo que se conoce como el Acrópolis. ¿Alguna vez, chicos, han escuchado hablar sobre las polis? ¿Qué eran las polis o las ciudades-estado griegas? ¿Alguien por ahí de repente se acuerda un poco? Muy bien. Las polis, ¿verdad? Que eran ciudades-estado, cada uno con sus propias características políticas, económicas, etcétera. Hoy en día, pues Grecia es un país europeo, unificado, que de hecho ha dejado un gran legado a la humanidad, ya que sus antepasados dieron las bases para lo que hoy conocemos como, en este caso, la democracia, ¿no? Que la mayoría de los países hoy se caracterizan. ¿Pero por qué Grecia, profesor? Grecia porque tal vez es la más importante nación sintetizadora de la cultura oriental, ya que Grecia se nutre bastante del aporte del antiguo Egipto, de Mesopotamia, entre otras culturas. Y tal vez porque llevó a la filosofía en su máximo esplendor, la filosofía occidental. Por eso es que muchos consideran pues que Grecia es la cuna de la civilización. Pero su gran aporte, repito, no fue que haya inventado cosas nuevas, al contrario, se nutrió de culturas anteriores a ella, ¿verdad? A las culturas de Oriente, ¿no? Sintetiza bastante esos aportes de estas grandes sociedades del Medio y del Lejano Oriente. Pero también hay que recordar que ellos van a tratar de desarrollar lo que es la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la política, claro, tratando de no involucrarse mucho con la parte religiosa, ¿no? Ese es un aporte importante, o una gran diferencia entre la cultura occidental y oriental. Pero ¿qué permitió, profesor, que la cultura griega sea lo que fue en su momento, que fue una gran cultura? Bueno, los estados griegos tuvieron o fueron grandes básicamente por dos razones fundamentales. La primera porque de hecho estaban enmarcados en un sistema esclavista que permitió pues a las élites tener el tiempo necesario para desarrollar diversas actividades como el arte, la ciencia, la política. Y además pues contaba con los recursos necesarios. Me refiero a las cuando hablo de recursos, me estoy enfocando básicamente en lo que se refiere un ratito, vamos a ver que ingresen compañeros. Ahora sí. Me estaba refiriendo pues a los materiales, a los recursos humanos, el comercio, entre otras cosas. Eso permitió. Claro, también no hay que negar que el arte, la creatividad, en fin, también son factores que intervinieron en la formación de esta gran sociedad, pero lo que te mencioné hace poco, que había una élite que se dedicaba pues a esas actividades, principalmente al arte, a la ciencia y los recursos en los cuales contaban, recursos humanos, recursos materiales. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, a la antigua Grecia, chicos, también se le conoce como la Hélade. Ahora voy a explicarles por qué la Hélade. ¿Ya? Muy bien. Entonces, diríamos, jóvenes, que cuando hablamos de la cultura griega, nos estamos enfocando que son un conjunto de ciudades-estado, más conocida como las polis. Acuérdate, esa palabra es fundamental porque de hecho te va a venir el examen de admisión. Las polis griegas. Y este conjunto de ciudades-estado, chicos, tienen diversas características económicas, sociales, políticas, entre otras. Claro que entre estas ciudades-estado hay algo que comparten
y que tienen algo en común, como es el caso de la religión, como es el caso de la lengua, entre otras, eh, entre otros aportes, ¿no? La escritura, la filosofía, en fin. Pero son la lengua y la religión lo que los une. Ellos se hacían llamar helenos, chicos. Por eso es que cuando hablamos de Grecia tenemos que referirnos a la Hélade. Profe, entonces, ¿por qué entonces le llamamos griegos? Bueno, los romanos pusieron el nombre a los griegos así, ¿no? Lo que pasa es que los romanos en sus relaciones comerciales con un sector de la Hélade, que justamente se llaman los griegos, entonces ellos en esa relación que tenían comercial, pues a todos los llamó pues griegos, ¿no? Cuando en realidad pues cada poli tiene su propia característica. Hay que recordar pues que Grecia fue conquistada, o toda la Hélade fue conquistada ya por el año 146 antes de nuestra era, ¿no? Por los romanos, ¿no? Cuando Roma estaba pues en su expansión como república, que también hablaremos de ello más adelante. La imagen que ven ahí pues es una acrópolis, ahí está el centro de este importante templo, y que obviamente, cada ciudad-estado tenía pues su propia característica. Claro que si bien es cierto, comparten la misma religión, hay ciudades-estado que tienen pues dioses que van a ser más resaltantes que otros. En Esparta, por ejemplo, el dios más importante va a ser Ares porque es el dios de la guerra, ¿no? Esparta fue una sociedad guerrera. En el caso de Atenas, que se dedica más al tema de la filosofía, a la sabiduría, pues su diosa principal va a ser Atenea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, chicos, primero con la ubicación geográfica. Te había mencionado, pues, que hablamos de la Hélade, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay que recordar que los griegos se asentaron en 4 zonas muy importantes. Vamos a empezar con la primera, que es en la zona de los Balcanes. Voy acá a colocar mi puntero láser, sí, voy a colocar acá mi punterito. Ahí está. Profesor, ¿qué son los Balcanes? Acá está. Observa. Estos son los Balcanes. Acá también se llegaron a ubicar, principalmente en esta zona llamada el Peloponeso y Ática, pero es la península de los Balcanes. A ver, hay alguien que quiere ingresar un ratito, a ver. A ver, a ver. Muy bien, ahora sí. Continuamos. Bueno, les estaba mencionando de que los griegos se asentaron, uno de ellos griegos se asentaron en esa zona llamada la península de los Balcanes, principalmente lo que es el Peloponeso y la zona de Ática, ¿de acuerdo? Ática y Peloponeso, ¿sí? Muy bien. Lo voy a resaltar acá para que más o menos recuerdes. Esta zona que ves aquí, esta zona es del Ática. Aquí, por ejemplo, se va a sentar los atenienses, por ejemplo. Y más abajo, esta zona llamada el Peloponeso, van a sentarse lo que conocemos como los espartanos. Pero te había mencionado pues que no son los únicos, hay muchas ciudades-estado, Corintio, Tebas, entre otras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces diríamos que, profesor, los griegos que se asentaron en la península de los Balcanes, ¿cómo se les va a denominar? Bueno, se les va a denominar en este caso Grecia continental. Acuérdate. ¿Por qué, profesor? Porque los Balcanes pertenecen al continente de Europa. Grecia continental. Pero también van a colonizar, chicos, pequeñas islas que pertenecen pues al mar Egeo y también van a habitar en las costas de Asia Menor. Profesor, ¿cómo se va a llamar esta zona? Se va a llamar en este caso Grecia insular o también conocido como Islas del Mar Egeo. Luego también, como te mencioné hace poco, se van a asentar aquí importantes estados griegos, muchas de ellas colonias, ¿correcto? Colonias, a la cual pues se va a llamar costas occidentales de Asia Menor. Tal vez una de las más importantes o relevantes ciudades-estado de Asia Menor es Mileto. Y ahí justamente pues hay un gran filósofo, ¿no? El primer filósofo, el padre de filosofía antigua, ¿quién es? Tales, ¿no? Tales de Mileto.
Ahora, una pregunta clave, chicos, que de hecho te van a venir también en el examen, es que también se asentaron aquí, en la parte sur de la península itálica. A esto pues se le conoce como Magna Grecia. Viene en el examen, chicos, Magna Grecia. ¿De acuerdo? Magna Grecia. Correcto. Entonces, hoy hemos conocido eh, dónde se desarrollaron estas importantes o esta importante civilización. En este caso hablamos pues de la cultura griega, ¿correcto? De la cultura griega. En este caso nos hemos enfocado en la ubicación geográfica de las polis, ¿correcto? De las polis. En un primer momento se asentaron en esta zona y parte de la isla de Creta. Con el paso del tiempo se van a ir expandiendo en todos ellos, ¿no? En Asia Menor, en el sur de Italia, como parte pues de la expansión demográfica de la cultura griega. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Vamos a ver pues ahora a los periodos, chicos, ¿no? Los periodos pues de la cultura griega. A ver, un ratito ahí, alguien quiere ingresar. Un momentito. A ver, ya está. Muy bien. ¿Qué, profesor? En la antigua Grecia también tiene una serie de periodos, claro, un periodos o procesos o evolución histórica. Eso también viene en el examen, chicos. Vamos a empezar con el primer periodo, ¿no? Ahí está, ¿no? Hablamos pues del periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. Vamos a ver de cada una de ellas. Pero obviamente este proceso histórico tiene un antecedente. Hablamos pues de las culturas que se desarrollaron antes que estuvieron aquí los griegos, antes de los griegos. Hablamos pues del periodo cretense, o también llamado el periodo minoico, luego de la cultura micénica, o también, bueno, el periodo micénico, y luego pues la llegada de los primeros griegos que van a asentar que se van a asentar en estas zonas, principalmente en la península de los Balcanes, en la cual pues van a destruirlo casi todo. Por eso esto se le conoce como el periodo oscuro. Pero vamos a empezar por partes, no se preocupe. ¿Ah? Vamos a empezar por partes. Empecemos obviamente pues con los antecedentes primero, luego con el periodo arcaico, clásico y helenístico, ¿sí? Vamos a hablar algo rápido del periodo cretense o minoico. Ellos se desarrollaron aproximadamente en el año 2500 al 1500 antes de nuestra era, chicos. Los cretenses o también conocidos como los minoicos. Profi, ¿por qué se les conoce cretenses? Porque ellos habitaron en la isla de Creta. ¿Y por qué minoico? Porque de todos los reyes que habitaron en la isla de Creta, el más destacado va a ser el rey Minos. Debes recordarlo esto porque él ordena a Dédalo a construir un laberinto. Y que en ese laberinto, ¿quién iba a estar? El Minotauro, ¿no? ¿Se acuerdan un poco de literatura antigua? Muy bien. Ahora, profesor, entonces, los primeros habitantes eran los cretenses. Bueno, los primeros habitantes de la isla de Creta eran los llamados pelasgos, que luego fueron esclavizados por los cretenses. Ellos ocuparon esta isla y fundaron importantes centros urbanos, como Noxos, por ejemplo, y Faistos. Son dos ciudades grandiosas. Y fueron descubiertos por un importante arqueólogo norteamericano, perdón, inglés, británico, llamado Arthur Evans. Él descubrió estas islas, o en este caso estos templos, estos palacios, ¿de acuerdo? Ahora, algo que de hecho te va a venir en el examen, chicos, es que la isla de Creta o la cultura cretense se va o va a destacar por ser un estado talasocrático. ¿Alguien por ahí, chicos, sabrá o se acuerda que es un estado talasocrático, que es la talasocracia? Profesor, ¿y por qué es un estado talasocrático? Porque su poder político está basada en el control comercial y la supremacía marítima. Acuérdate eso, ¿eh? Talasocracia. Poder político basado en el control comercial y supremacía marítima. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a nivel cultural, destacó pues el uso de una escritura silábica, denominada lineal A, ¿correcto? Recuerda,
ellos desarrollaron un tipo de escritura, una escritura silábica denominada lineal A. ¿Y por qué lo desarrollaron? Porque recuerden que ellos estuvieron, su principal actividad fue el comercio. Recuerden, y eso lo mencioné en su momento, la escritura nace, nace más bien con un fin de establecer el comercio, registrar los productos que se intercambiaban, y ahí es donde la escritura se va desarrollando. Y la cultura cretense pues era sin duda una importante sociedad basada en el comercio marítimo principalmente. Lamentablemente pues para los minoicos o cretenses fueron invadidos por los micénicos allá por el año 1500 antes de nuestra era, y esta cultura sobrevive hasta el año 1100. ¿Quiénes son los que ocupan esta zona, profesor, y que invaden a los cretenses? Se van a llamar aqueos. Los aqueos ingresan a la península balcánica y van a fundar pues una serie de reinos, como es el caso de Tebas, Ítaca, Atenas y Micenas. De todas ellas, la más importante va a ser Micenas, por eso es que se le conoce como la cultura micénica. Ahora, ellos lograron derrotar a los cretenses, es cierto, pero asimilaron mucho de sus conocimientos. Es más, muchos cretenses, luego de haber sido derrotados por los aqueos, huyen hacia el norte y fundan una nueva ciudad llamada Troya, o en este caso Ilión. Con el tiempo, pues, estos descendientes de los cretenses que fundaron Troya alcanzaron pues una gran prosperidad comercial, por el cual pues provocó una rivalidad con los micénicos y que desencadena en una guerra que también tú debes conocer por literatura antigua, la guerra de Troya, donde vencen los micénicos. ¿Qué, profesor? La guerra no fue por el rapto de Helena, bueno, es el pretexto, pero la razón principal era por el control comercial marítimo. Lamentablemente para los micénicos, chicos, también allá por el año 800, 900, antes de nuestra era, la civilización micénica termina su periodo o desaparece debido pues a la invasión de pueblos indoeuropeos, o sea, los griegos propiamente dicho, como es el caso de los dorios, los jonios, los eolios, en el cual introducen armas de hierro, carros de guerra, etcétera, y acaban con la cultura micénica. A esto pues se le conoce como el periodo oscuro. Se le llama así, jóvenes, porque los arqueólogos, los investigadores no pueden lograr realizar sus investigaciones como corresponden debido a las pocas evidencias que han encontrado, ¿no? Porque todo fue destruido, ¿no? Todos los grandes avances del conocimiento, de la escritura, del arte, de los cretenses y los micénicos desaparecen en este periodo. Y además porque fue una época pues de terror, de destrucción, de caos, ¿no? Por eso, pues, que esto, repito, se le conoce esto como el periodo oscuro. Y con el paso del tiempo, pues vamos a encontrar, sin duda, un nuevo periodo, ¿no? Que la civilización griega, propiamente dicha, dividida en tres periodos: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Y vamos a estudiar cada una de ellas, ¿sí, chicos? Muy bien. Empecemos con el periodo arcaico, chicos. Ya, ahí está el periodo arcaico. ¿En qué consiste el periodo arcaico, profesor? Bueno, para empezar se le llama así porque es una etapa donde recién las ciudades están desarrolladas, o sea, me refiero a las polis griegas. Son aquellas que, repito, están asentándose, están empezando a conocer el espacio geográfico en el cual están viviendo ahora, y empieza pues a fundarse las primeras polis, cada uno con su propia característica. Y a partir de ahí es donde estas polis griegas empiezan a fundar colonias, es decir, otras polis u otros espacios que derivan de las más importantes centros urbanos griegas, o también llamadas polis. Ahora, una de las características de estas polis, de acuerdo, por ejemplo, a su actividad económica,
es porque cada uno va a destacar en una determinada actividad. Por ejemplo, Atenas, debido a que no tiene espacios muy grandes ni valles para poder desarrollar la agricultura, salvo algunos sectores, se va a dedicar mayormente al comercio marítimo, porque tiene puertos muy estratégicos, por ejemplo. En cambio, Esparta tiene un campo mucho más amplio, más fértil, y desarrolla en la agricultura, pero el comercio marítimo, digamos, no va a ser tan destacado, al menos para ellos. Lo mismo pasa en el aspecto político. En Esparta hay una aristocracia guerrera, mientras que en Atenas al inicio había una aristocracia y posteriormente se forma una democracia. Entonces ahí estamos viendo que en este periodo las polis empiezan a tener sus propias características, ya sea en el ámbito económico, político e incluso cultural. Porque si bien es cierto, profesan la misma religión, cada polis tiene su dios protector. Como el ejemplo que te mencioné, ¿no? El caso de Esparta es Ares, el caso de Atenas es Atenea. Pero también, jóvenes, en cuanto a la arquitectura. Por ejemplo, vamos a ver más adelante algunos estilos arquitectónicos. Por ejemplo, hay un estilo arquitectónico llamado dórico, que sin duda pues es sencilla, su forma de, sus columnas en este caso. Perdón. Tenemos pues el estilo jónico, que ya las columnas tienen un mayor acabado, y el estilo corinto, que sin duda pues es el estilo de mayor perfección que van a tener en la antigua Grecia. En fin, entonces ahí, digamos, eh, cada polis va a tener pues una determinada característica, ¿ya? No se deben olvidar esa parte. Muy bien. Y bueno, en este caso, estas polis, como mencioné, van a expandir o van a tener colonias. Y estas se clasifican en dos tipos: las colonias independientes, es decir, se separan de las polis originales, llegando pues incluso a convertirse en nuevas polis, como es el caso de Siracusa. Y luego están las colonias dependientes, en las cuales se mantienen unidas a la poli original, eh, como en este caso las cleruquias de Atenas. Pero profesor, ¿por qué buscan colonias? Por dos razones, ¿no? El aumento demográfico demanda pues obviamente nuevas tierras, nuevos lugares para poder habitar. Y segundo, por las conquistas que realizaban a través del comercio. Principalmente por eso, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a resaltar, Grecia no es una nación unificada, son conjunto de polis griegas, a la cual todas estas se hacen llamar los helenos, ¿no? De la Hélade. ¿Ya? Esto también es importante que, que recuerden, ¿sí? Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, tenemos sin duda eso, ¿no? Profesor, ¿y cuáles son las consecuencias de esta colonización? Bueno, el incremento del comercio, la difusión de la moneda, el desarrollo de la navegación y la manufactura. Hay una gran difusión cultural también. Y claro, aparecen pues los mercaderes, artesanos, muchos de ellos pues incluso bueno, sobre todo los mercaderes y comerciantes marítimos que tienen dinero, poder, están tentados pues a llevar una vida política, ¿no? En fin, son, digamos, una de las consecuencias, pues, de la aparición ¿no? de estas colonias. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es, pues, con respecto, pues, al periodo arcaico. ¿Ya? Periodo arcaico. Muy bien. Ahora, un dato tan importante, chicos, que no lo he colocado aquí, pero, por ejemplo, una manera de poder mantener esta unidad cultural entre las polis griegas es que acá justamente se van a introducir una especie de juegos que van a competir entre las polis griegas, que se va a dar cada 4 años. A estos juegos les van a llamar los Juegos Panhelénicos. Son 4 juegos en realidad, pero de los 4 hay una que ha subsistido hasta la actualidad. ¿Cómo se llaman esos juegos?
Que ahora ¿Olimpiada? las Olimpiadas. Muy bien, señorita Liz, excelente, ¿no? Los Juegos Olímpicos, creo que va a ser ahora en París, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos nacen aquí, en el periodo arcaico, ¿correcto? El periodo arcaico. Muy bien. Es después con respecto a este importante periodo. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas características de las polis griegas. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hablemos de el Peloponeso, es la Lacedemonia, que es la zona del Peloponeso. Ahí van a estar, por ejemplo, los espartanos, ¿de acuerdo? Ellos son descendientes de los dorios, que introducen el hierro a Europa, un dato importante, por favor, que lo deben tomar en cuenta. Y su principal actividad económica, pues sin duda, es la agricultura. ¿Ya? La agricultura. Ahora, profesor, pero a mí me dijeron en el colegio que los espartanos se dedicaban principalmente a la guerra, eran militares. Tienes mucha razón, pero ellos utilizan la actividad agrícola o su desarrollo de esta actividad no es por parte de ellos, sino de sus esclavos, chicos, a la cual llamaban ilotas, ¿no? Sus esclavos son los que se dedicaban, obviamente, a a la agricultura. ¿Por qué? Porque en este caso los espartanos se dedicaban a la vida militar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y profesor, ¿y cómo está dividida la sociedad? Bueno, la sociedad en el caso de Esparta comprendía a los espartiatas, o también llamados homoi, ahí está, ¿no? Homoioi, que eran pues los propietarios de estos latifundios, de estas tierras. Muchos de ellos eran militares y que de hecho habían gobernantes. En este caso, la sociedad espartana estaba pues conformada por los homoi de origen gorio, que eran nobles con todos los privilegios necesarios y que de hecho poseían grandes tierras. Profesor, ¿y cada propietario o cada jefe militar tenía su esclavo? No, el esclavo, el hilota, pertenecía al Estado espartano, chicos. ¿Ah? No te debes olvidar de ello. ¿Correcto? Muy bien. Luego están pues los llamados periecos, que significa los que viven alrededor. No eran considerados ciudadanos espartanos, porque no eran de la región, eran de otras polis, pero sí se dedicaban al comercio, a la artesanía, podían permanecer por un tiempo en las polis, en Esparta, pero no podían comprar propiedades, no podían comprar esclavos, no participaban en la vida política, podían pagar impuestos, incluso hacer servicio militar, por supuesto, pero no gozaban de privilegios como sí los espartanos originarios. Y por último tenemos a los ilotas, ¿no? Que eran sus esclavos, que se dedicaban a la agricultura y pertenecían al Estado. Acuérdate, al Estado. ¿Sí? No te vayas a olvidar esa parte. En cuanto al aspecto político, diríamos que los espartanos o el Estado estaba controlado por una aristocracia militar, guerrera. Y su principal organizador va a ser pues el legislador Licurgo, o Licurgo, perdón, Licurgo, que es un importante noble, militar, legislador que va a hacer una serie de acciones o va a implementar estas instituciones que vamos a estudiar a continuación, como es el caso, por ejemplo, de la diarquía. Profe, ¿qué es una diarquía? Es decir, hay un gobierno de dos reyes, uno con poder militar y otro con poder religioso. Por ejemplo, los que han escuchado la historia de los 300, bajo el liderazgo de Leónidas, pues creo que sabrás pues, que Leónidas, ¿qué tipo de rey era? ¿Militar o religioso? ¿Qué dicen ustedes? Que lleva a sus espartanos en la lucha contra los persas. Leónidas, ¿qué vendría a ser? ¿Un rey militar o un rey religioso? Militar, profesor.
Muy bien, Liz, muy bien, excelente. Militar, correcto, perfecto, ¿no? Pero bueno, no es la única institución, tenemos a la Jerusia. Profesor, ¿y que la Jerusia en qué consiste? Bueno, es un consejo de ancianos, es una especie de senado que se dedica pues a la elaboración de leyes, chicos. Eran hombres de edad que se encargaban pues de aprobar, de, o incluso derogar leyes. Posteriormente tenemos a los éforos, que eran pues una especie de magistrados que aparte de aplicar las leyes de la Jerusia, se dedicaban también pues a administrar justicia y, eso es muy importante, resáltalo, no te debes olvidar, ellos también controlaban o supervisaban a los reyes, chicos. Acuérdate de ese papel de los éforos. Eran 5, ¿ya? No te debes hablar, eran 5 éforos. Y bueno, estos 5 magistrados podían, en este caso, controlar y fiscalizar a los reyes, aparte de administrar justicia. Si por ahí de repente te quedó un poco de duda, profesor, cuando usted habla de ancianos, ¿a qué se refiere? Hombres obviamente mayores de 60, que ya de por sí, pues para la época era bastante. Hoy en día, pues la promedio de edad es de más de 70, ¿no? Bueno, lo cierto es que en algunos libros hablan que este Senado estaba compuesto entre 30 y 28 personas mayores de 60 años, que reglamentaban las costumbres, controlaban, eh, o en este caso podían realizar una serie de leyes y tenían el derecho, pues, de convocar a una asamblea popular, que ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Que es la llamada APElla. Pero los éforos son 5 y controlaban y fiscalizaban a los reyes y también administraban justicia. Y luego, por último, tenemos a la PElla o Asamblea Popular que aprobaban o desaprobaban las leyes que, en este caso, la Jerusia había desarrollado, ¿no? Es pues la PElla, ¿no? La Asamblea Popular. ¿Quién es el principal legislador de Esparta? Licurgo. Acuérdate, ¿no? Te debes olvidar. Muy bien. ¿Cuál era la costumbre, profesor, de los espartanos? Bueno, en el tema de educación, Esparta estuvo orientada pues a la vida militar. Desde los 7 años, chicos, ¿eh? Desde los 7 años hasta los 17, se dedicaban pues a este arte, ¿no? Al arte de la guerra. Miren, y tal vez para la época, para hoy en día, en nuestra actualidad, tal vez la ejecución de los neonatos o de los niños, pues nos parece atroz, pero para los espartanos en su tiempo era fundamental. Ellos aplicaban lo que se conoce como la eugenesia, que era la selección de neonatos, es decir, los niños que tal vez padecían un tipo de deformación eran pues arrojados a la cima del monte Taigeto o al río Eucariotas. Cuando los niños eran adultos, me refiero a niños varones, nacían, ¿ya? Um, Llegaban los gerontes para examinar a esos niños. Y si encontraban algún tipo de deformación, pues obviamente eran arrojados al monte Taigeto. Y si por ove sobrevivían a la caída, los gerontes se aseguraban de que no viva más. Y agarraban al cuerpo del niño y lo arrojaban al río. O sea, sí o sí los aseguraban para poder obviamente desaparecerlos. Ahora, los niños sanos, profesor, ¿qué pasaba con ellos? Eran devueltos a sus madres, pero luego de 7 años, chicos, volvían otra vez los gerontes, esta vez a llevarse a los niños para empiecen a desarrollar la técnica de la guerra a través de los gimnasios, que eran una especie de centros militares que buscaban formar hoplitas, es decir, guerreros espartanos. Profesor, ¿qué son las criptias? Bueno, es una forma de ejecución de sus esclavos, de sus hilotas,
que practicaba el Estado espartano, mayormente lo hacían como una especie de control de la población, porque había muchos, muchos esclavos. Y lo que pasa es que a veces muchos de estos esclavos y lotas se rebelan por la explotación que tenían, entonces aprovechaban esta rebelión para ejecutarlos, ¿no? Pero también lo hacían como una forma de entrenamiento para los futuros hoplitas, que al menos para poder consolidarse como guerrero tenían que asesinar ilotas. Y lo tenían que asesinar, pues obviamente, con sus propias manos, en la oscuridad. Era parte del entrenamiento. En realidad, pues, la vida de los niños espartanos era muy triste, ya que incluso jóvenes, aquí el tema del apego, um, de los afectos o de las emociones no era permitido, ¿no? No había ese concepto de familia que hoy en día tenemos, ¿verdad? Había muy poco interés, pues, en la parte espiritual y académico. Con decirte, chicos, que a veces los niños tenían que padecer días en el bosque, semidesnudos inclusive, y tratar de sobrevivir como puedan, ¿no? Imagínate, chicos, días en el bosque así, en esa condición. O sea, era un entrenamiento bien complicado, terrible, que sufrían los niños espartanos. ¿Quién va a ser profesor? Es el legislador que va a hacer estas reformas importantes. Bueno, este legislador, quien se le atribuye pues la creación del sistema sociopolítico espartano es Licurgo, pues. No te debes olvidar de él, ¿no? Muy bien. Profesor, y en el caso de las polis de Atenas, ¿cuál es la característica? Y bueno, ellos se van a desarrollar en la península de Ática. Ellos son descendientes de los jonios, ¿ya? En el aspecto económico, pues su principal actividad va a ser el comercio marítimo. Es un estado talasocrático, acuérdate bien de ello, ¿ya? En este caso, Atenas mayormente se va a dedicar principalmente al comercio. Ahí hay un pequeño error, pero coloquen ahí donde dice agricultura, ya, mejor pongan ahí un pequeño error, pongan ahí comercio marítimo, ¿ya? Y entre paréntesis pongan talasocracia, ¿sí? Talasocracia. Listo, ahí de verdad, pues esos son los griegos, los atenienses, ¿ya? Los atenienses. Muy bien. Con respecto a la sociedad profesor, bueno, ellos a la cabeza estaban pues los eupátridas, que eran los grandes hacendados, los latifundistas, descendientes de los jonios, ¿verdad? Que poseen importantes derechos civiles. Posteriormente están los comerciantes que con el paso del tiempo y por su desarrollo comercial, por su poder económico y luego político, que son los que van a impulsar la democracia, van a tener pues sin duda un poder o un estatus importante en la sociedad ateniense, ¿no? Los tetes es una especie de, por así decirlo, gente atenienses, pero que obviamente su condición socioeconómica no es tan relevante, a diferencia de los demás, ¿no? Y por lo tanto, pues tratan de tener en cierta manera algún tipo de espacio, pero casi nulo, porque no van a tener participación en la vida política, por ejemplo, por su bajo poder económico, pero que son parte obviamente de la sociedad ateniense. Luego tenemos pues a los metecos, que son los extranjeros, aquellos que no son atenienses, son de otras polis, que también se van a encargar pues el comercio, la artesanía, no podían adquirir propiedades ni mucho menos también ser parte de la política de la vida, o introducirse en la vida política de Atenas, ¿no? Y bueno, tenemos por último sus esclavos, los doulios, que a diferencia de Esparta, estos doulios sí podían pertenecer a personas particulares. Los doulios pues eran considerados como objetos parlantes, es decir, podían ser comprados o vendidos por un ciudadano ateniense que tenía poder económico. En cuanto al aspecto político, bueno, como te había mencionado, es un estado que estaba controlado por una oligarquía comercial que adquiere la democracia, ya que antes pues habían otros tipos de gobiernos. Muchos dirán, profesor, que en Atenas nunca fue de democracia, ¿no? En el caso de Atenas pasó por un proceso, ¿no? Primero, por ejemplo, era una aristocracia, mayormente controlada por los eupátridas, luego la timocracia,
¿Qué es la democracia? Que el poder se da pues en función al poder económico. Luego la tiranía, que es una especie de dictadura propuesta o implementada por Pisístrato. Y luego pues la democracia. Y aquí es importante que y más importante que permitió que los comerciantes impongan la democracia va a ser por obra del Clístenes, chicos. Acuérdate de él, ¿no? De Clístenes. ¿Ya? De Clístenes. Entonces, profesor, sus principales legisladores es Clístenes por la democracia y Solon, por supuesto que Solon. Solon también va a ser muy importante, así como lo fue Licurgo en su momento. Pero ¿cómo así, profesor? ¿Cuál es aquí el papel que va a tener? Bueno, Solon, aparte de establecer la democracia, va a ser pues una importante reforma social, chicos. Por ejemplo, abrió la esclavitud por deudas. Antes uno podía ser esclavo por no pagar tus deudas, chicos. Y bueno, él divide también a la sociedad en cuatro clases, ¿no? Según su fortuna. Los últimos son los tetes, que no tienen casi nada. Pero también va a hacer una reforma política, ¿no? Por ejemplo, creó el Senado o el Consejo de los 400 y la Asamblea Popular. Ya vamos a ver más adelante de él, ¿no? Clístenes también, importante legislador, creador pues de la democracia. Y, por ejemplo, uno de sus más importantes aportes es que era pues lo que es el cargo de estratega, ¿no? Que es una forma también parte después de la política ateniense. E implementó el ostracismo, chicos. Profesor, ¿qué es el ostracismo? Es el destierro por 10 años de aquel funcionario o político que haya cometido un delito o que haya atentado contra el Estado. Imagínate, ¿no? Acá deberían ponerse acá el ostracismo, ¿no? Porque tantos políticos que no hacen nada. Pero ese es el ostracismo, ¿no? ¿Y quién lo implementa? Clístenes. ¿Ya? Acuérdate de él. Acuérdate de Clístenes. Lo más importante, ¿no? Solon y Clístenes. ¿Ya? Profesor, ¿qué instituciones tenemos? Bueno, tenemos en primer lugar, pues, el arcontado o el arconte, ¿no? Que es una especie de poder ejecutivo, ¿no? El arconte, o gobernador en este caso, ya vamos a poner como una especie de gobernador, el arconte, que era una autoridad que se encargaba pues de temas administrativos, ¿verdad? Una especie de poder ejecutivo, ¿no? Algo similar, ¿no? No igual, pero bueno, estos eran una especie de gobernantes, ¿no? Al inicio pues eran 9, ¿no? 9 magistrados que ejecutaban las órdenes del Estado, ¿no? Luego tenemos pues a los estrategas, ¿no? Que preparaban pues el ejército en épocas de paz y lo dirigía durante toda la guerra, ¿no? Tenemos a la Bulé, chicos, la Bulé. ¿Y qué es la Bulé, profesor? Bueno, la Bulé pues es el Senado o el Consejo, ¿no? Este Consejo de Ancianos, integrado por 400 personas, en la cual pues se dedicaban a preparar leyes y también dirigían la administración pública, ¿no? En ese consiste pues la Bulé, ¿no? La Bulé, Senado, Consejo de Ancianos. Luego tenemos el Areópago. Profesor, ¿y qué es el Areópago? Bueno, es una especie de poder judicial supremo, o sea, el tribunal de máxima instancia, compuesto obviamente por arcontes que ya habían cesado su función. El Areópago está más o menos conformado por 300, pero acuérdate, ¿no? El Areópago, ¿no? Es como una especie de tribunal supremo, máximo, ¿de acuerdo? Un tribunal de justicia máximo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay otro tribunal de menor jerarquía, que en este caso pues es el tribunal de los Eliastas, ¿no? Que son tribunales populares, compuestos por 6.000 personas. Así como nuestro poder judicial, chicos, está pues integrado por la Corte Superior y la Corte Suprema, ¿verdad? Que es la máxima instancia. En el caso de Atenas también habían dos tipos de sistemas de justicia, ¿no? Un tribunal popular que se encarga de emitir sentencias cotidianas ¿no? que comprende a la población, que es el Tribunal de los Eliasas, y el Areópago, que ya es un tribunal supremo que ya toca asuntos mucho más delicados y más complejos. Muy bien, correcto. En cuanto a la parte social, bueno, ya hemos hablado social, ¿no? Ya está bien, muy bien. Entonces vamos a hablar entonces ahora del aspecto educativo. Ahí está, ¿no? ¿Cómo era la educación? Bueno, a diferencia de Esparta, chicos, los atenienses buscaban un desarrollo integral del ser humano. Eh, eh,
Por ejemplo, ellos introducen el término de la pedagogía, ¿no? Que era el arte de enseñar al niño, al estudiante, ¿no? Era conducir al niño a la educación, al conocimiento. Ellos eran adiestrados pues, en estos lugares llamados gimnasios, donde claramente pues eran para formarlos en el plano educativo. Hay también un pequeño error, no es para formar soldados, sino para formarlos en este caso en todo lo que es el conocimiento, ¿no? Ellos van a formar pues los llamados liceos, academias, para en este caso formar, ¿no? grandes hombres de sabiduría, pero era obviamente una educación elitista. Acá pues los que se educaban como corresponde eran pues muchos de ellos hijos de los grupos de poder, ¿no? De las élites. No te vayas a olvidar eso. Muy bien. Entonces ahí por ejemplo están pues, ¿no? La educación en el caso de Atenas, ¿no? La educación ateniense, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? En ese aspecto se promovió pues el desarrollo integral de los ciudadanos, ¿no? El pedagogo pues conducía al niño a la escuela y los jóvenes ya se adestraban pues en los gimnasios, en el liceo y la academia cuando hablamos de una educación superior, ¿ah? Por si acaso. Muy bien. Y bueno, vamos ahora a hablar, chicos, ahora del periodo clásico, chicos, ¿no? Ya hemos hablado del periodo arcaico, hemos hablado de Esparta y Atenas como una de las más importantes polis. Ahora vamos a hablar pues el periodo clásico, ¿no? Bueno, durante el periodo clásico, primero vamos a hablar un poco acerca de las guerras médicas, que es un enfrentamiento entre los pueblos griegos, encabezados por Atenas principalmente, y el imperio persa. Luego vamos a hablar sobre el siglo de Pericles, se le llama así porque va a ser una época de gran esplendor para Grecia, sobre todo en el plano artístico y cultural. Y posteriormente, pues vamos a ver la guerra de Peloponeso, un enfrentamiento entre Atenas y Esparta. ¿Ya? Eso es lo que vamos hoy día a desarrollar el día de hoy, ¿no? Muy bien. Empezamos entonces con las guerras médicas, ¿no? Que se va a desarrollar pues entre el 490 y el 478 antes de nuestra era. Las guerras médicas son tres en realidad, chicos, ¿ya? La primera se da casi finalizando el periodo arcaico, ¿no? La primera y segunda guerra médica. Y luego la tercera ya es dentro del periodo clásico y que prácticamente consolida a Atenas como la primera potencia de la antigüedad. Eso vamos a desarrollar poquito a poquito, ¿ya? Empezamos entonces, como hace poco me acabo de decir, de las guerras médicas. Ahí está, ¿ya? Profesor, ¿y por qué llaman médicas? Porque a los persas se le llamaban medos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, si diríamos que son las guerras médicas, es un enfrentamiento que sostuvieron los griegos, dirigidos por Atenas, y los persas, por un tema obviamente territorial, ¿no? Es decir, por la expansión territorial. Causas, bueno, tanto Atenas como el imperio persa, pues anhelaban controlar todo lo que es el mar Egeo y otras rutas comerciales de Asia Menor. El imperio persa tenía obviamente un control mayor, incluso muchas colonias griegas pagaban o tributaban al imperio persa, pero Atenas también deseaba tener, ¿no? esa hegemonía, y es por eso que va a arrasar a otras poligriegas a esta gran guerra. Y bueno, otra causa política, ahí está pues la rebelión de Mileto, que era una colonia griega, cuyo principal asusador va a ser Atenas, y esto va a provocar pues que las otras polis, frente a la destrucción de las colonias griegas, arremetan contra Persia, ¿no? Entonces esto se desata en una guerra trascendental, ¿correcto? Entonces estos, digamos, son, digamos, sin duda las causas más importantes, ¿no? Por ahí de repente, claro, en algunos libros de examen de admisión dice pues que la causa principal fue el expansionismo persa, que buscaba imponer o invadir la península de los Balcanes y asegurar el control comercial del mar Egeo. En realidad, pues, el imperio persa ya tenía ese control, ¿no? Sino que Atenas era que más bien el que buscaba también, sin duda, tener algo de lo que el imperio persa también ya poseía, ¿no?
Lo cierto es que cuando los de Mileto se sublevan, los persas pues va a aplastar a estos rebeldes y eso provoca pues que los estados griegos se levanten contra el imperio persa por ese atropello. Pero claramente Atenas también fomentó esta guerra, ¿no? Ayudó bastante a que se dé este enfrentamiento lo más antes posible. ¿Ya? Bueno, la primera guerra médica fue iniciada por el emperador persa Darío I, quien fue derrotado por los griegos en la batalla de Maratón, debes recordar eso. Es muy importante porque aquí aparece una figura fundamental, ¿no? Hay que recordar que Milciades derrota a los persas en la batalla de Maratón y sin duda va a ser muy trascendental su triunfo, de hecho que sí. La Segunda Guerra Médica, en este caso, se produce pues la batalla de las Termópilas, donde participa Persia, perdón, Esparta, ahí pues muere Leónidas. En realidad, pues el objetivo de los espartanos era tratar de impedir todo lo posible, o al menos que se retrase el ejército persa para llegar, porque el objetivo era Atenas. Entonces, lo que buscaba era en las Termópilas detener el avance persa para que los atenienses se preparen, lleven su flota naval a un buen recaudo para continuar con el combate o las batallas, ¿no?, posteriores. Ese era el objetivo. Justamente después del sacrificio de los espartanos en las Termópilas se produce pues el combate de Salamina, donde los griegos van a derrotar a los persas bajo el liderazgo de Temístocles. Luego tenemos a la batalla de Platea, otra vez triunfo griego. Y por último, en la combate de Micala, donde los griegos pues derrotan principal a los atenienses, no, perdón, a los persas, ¿no? Pero bueno, la tercera guerra médica es más interesante porque justamente Atenas, ya toda poderosa, funda pues la Diga de Delos y organiza una campaña para acabar con Persia. Más que acabar con el imperio persa, quitarle todas las rutas comerciales que aún todavía poseían, ¿no? El objetivo pues era obviamente quitarle a los persas su principal soporte económico, ¿no?, que eran las rutas comerciales y los recursos que poseían Asia Menor. Y lo van a derrotar. Tanto es decir, pues, que los persas no van a tener van a estar obligados a firmar lo que es la paz de Calias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras médicas, profesor? Bueno, preponderancia de Atenas, gracias a su gran flota naval, abandono, pues, de las pretensiones de los persas de continuar su enfrentamiento con los griegos, y la liberación de las colonias griegas de Asia Menor. Pero eso va a provocar pues un resentimiento de las otras polis griegas, sobre todo lideradas por Esparta, chicos. Ya que a pesar de también participar en estas guerras, no llegaron a tener el crecimiento que sí lo tuvo los atenienses. Es por eso que los espartanos van a formar su propia liga, ¿no? La Liga del Peloponeso, que ahora vamos a ver más adelante. Y bueno, pues acá se produce pues el siglo de Pericles, chicos. Profesor, ¿qué significa el siglo de Pericles? Que dura entre el año 460 y 429. Se llama Pericles porque el gobernante, el arconte, se va a llamar así, ¿no? Pericles. Y se le conoce el ciclo o la época dorada por el gran florecimiento cultural, chicos. Fue un periodo de auge económico, político y cultural de las polis atenienses, como parte pues de su expansión comercial y el triunfo de las guerras médicas, ¿no? Aquí pues se consolida la democracia. Entre sus principales características, por ejemplo, está pues económicas, políticas y culturales, ¿no?, como puedes apreciar en tu pantalla, ¿no? Aquí pues consolida la democracia, hizo que Atenas se convierta pues en una potencia marítima. Creó pues las llamadas cleruquias o cleruquias, ¿no?, o colonias para los atenienses pues en condiciones económicas bajas. Apoyó pues la cultura, mandó reconstruir pues el Partenón, construyó el Erección. En la Acrópolis, en la colonia sagrada, pues para los atenienses se levantaron ahí 3 templos, ¿no? El Partenón, como te mencioné, y el Erección. Y también pues ahí dentro de eso estaba pues la diosa de la victoria, Nike. Ahí está, ¿no?
Entonces, claramente, pues, en el aspecto económico, por ejemplo, está la expansión del comercio ateniense mediante la construcción de la flota mercante más grande de la antigua Grecia. En el aspecto político, predominio del gobierno democrático de Atenas mediante la intervención de asuntos políticos y en otras polis, y era intervencionista, y eso provocó, pues, resentimiento en otras polis, porque se volvió, pues, una ciudad muy, muy persuasiva frente a las otras. En el aspecto cultural, pues, sin duda, va a fomentar todo lo que es el arte, la arquitectura y otros campos del saber, ¿no? Por eso se llama, pues, el ciclo de Pericles, ¿no? El ciclo de Pericles, ¿no? Ahí claramente, pues, destaca bastante, ¿no? Sobre todo en la arquitectura, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, está, ¿no? Hablando de arquitectura, aquí tenemos, pues, una característica, ¿no? Clara de los, de, del arte griego, ¿no? En este caso tenemos el estilo dórico. Son las columnas, pues aquí no tienen su base y su capitel, es muy sencillo, como es el caso del Partenón. Luego tenemos un estilo mucho más destacado, donde las columnas tienen su base y su capitel, tienen una forma de dos volutas que se llaman ahí. El ejemplo más claro es el erectión. Volutas es esto, chicos, ¿ya? Miren acá, vamos a ver aquí, voy a colocar mi control láser, esos son volutas, ahí están, las volutas. Ese es el estilo jónico, o sea, una evolución de la arquitectura griega. Y luego tenemos el estilo corintio, que de hecho, pues, tiene un capitel con forma de campana invertida, como puedes apreciar acá, de la que, pues, obviamente rebosan hojas de acanto, sí. En el ejemplo, pues, el templo de Zeus. De hecho, sin duda, es tal vez el estilo más desarrollado, más avanzado de la arquitectura griega. Ya sabes, ¿no? Estilo dórico, jónico y corintio. En cuanto a escultura, destaca, pues, Fidias, como es el caso de la diosa Atenea, a Mirón, el discóbolo, y también tenemos a Polícleto, ¿no? Que es su obra más importante es el Discóforo. En fin, existen, pues, grandes esculturas anónimas también, ¿no? Como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia, en fin. Pero sin duda, Mirón, Fidias y Polícleto es sin duda los más destacados en cuanto a la escultura griega. En cuanto a historia, pues tenemos a Herodoto, él escribió, recuerden, los 9 libros de historia, es el padre de la historia, recuerden eso. Tucídides, sin duda, escribió un importante libro, La historia de la guerra de Peloponeso, una historia mayormente narrativa. Tenemos en cuanto a oratoria, Demóstenes, ¿verdad? En cuanto a la literatura, sin duda, dependiendo a quién queremos hablar, si es el caso de teatro, destaca, pues, Esquilo, Sófocles con Edipo Rey, sin duda, una tragedia, ¿no? Todos, ¿quién no ha leído, pues, Edipo Rey, verdad? Aristófanes, Las nubes, tenemos a Esquilo, Prometeo encadenado y la Orestiada, ¿verdad? En cuanto a filosofía, bueno, sin duda destaca Demócrito, Sócrates, Platón con la República, Aristóteles, su discípulo de Platón, ¿no? Que incluso va a tener una discusión ahí ellos dos, sobre todo cuando se habla, pues, de este periodo llamado la periodo ontológico, si no me recuerdo, ¿no? Ustedes en filosofía seguramente están llevando y ahí habla un poco sobre estos periodos. Pero ya es una discusión donde ya Grecia está, pues, prácticamente devastada por las invasiones principalmente de Macedonia, ¿no? Recuerden que Aristóteles prácticamente fue un maestro de Alejandro Magno, pero bajo una condición de casi de esclavitud, ¿no? En fin, lo cierto es que fueron grandes, ¿no? Tanto Aristóteles, Platón y mucho antes Sócrates, ¿de acuerdo? Sócrates. Muy bien. Vamos a hablar ahora, chicos, acerca de la guerra de Peloponeso. Ahora, aquí tal vez me estoy olvidando un poco también de otros aportes importantes, ya que era una época del mayor auge cultural de la antigua Grecia.
Está pues en geografía, destaca Eratóstenes, en matemáticas está Pitágoras, física Tales de Mileto, astronomía Ptolomeo, medicina Hipócrates, recuerden que Hipócrates es padre de la medicina, en fin. Vamos a ver entonces ahora la guerra del Peloponeso. ¿Ah? Bueno, la guerra del Peloponeso se desarrolló, jóvenes, entre el año 431 y 404 antes de nuestra era aproximadamente. ¿Ya? Profesor, ¿y en qué consiste la guerra del Peloponeso? ¿Por qué se desarrolló? ¿Qué pasó? Bueno, es un enfrentamiento entre Atenas y sus aliados, que forman la Liga de Delos, contra Esparta y sus aliados, que forman su Liga del Peloponeso. ¿Por qué, profesor? Por el control político comercial de toda la Hélade. Por esa razón principal, ¿no? Hay una competencia, ¿no?, entre Esparta y otras polis griegas. De hecho, estas guerras se van a dividir en tres etapas. La guerra de Peloponeso pues tiene tres etapas, ¿no? Lo cierto es que las causas de la guerra pues tienen que ver obviamente con la competencia por el control de mercados, ¿no? Hay un antagonismo ahí entre dos sistemas políticos, ¿no? La aristocracia espartana contra la democracia ateniense, y eso arrastra a otras polis en esta importante contienda. Hay que recordar pues que los atenienses y sus aliados tenían pues una flota naval muy superior, pero los espartanos contaban con un ejército muy poderoso, ¿sí o no? Pero acá va a entrar va a ocurrir algo importante, chicos. Persia se va a aliar con Esparta para recuperar pues las colonias jonias de Asia Menor, porque Persia le va a dar pues la flota marítima que Esparta necesitaba para vencer a Atenas. Es por eso que esta poli griega obtuvo pues los barcos que necesitaba y pudo derrotar a los atenienses en el combate de Egospontamos, allá por el año 405 antes de nuestra era. Profesor, ¿cuáles son las consecuencias de esta guerra? Bueno, fueron perjudiciales no solo para Atenas, chicos, ¿eh?, sino también para Esparta y todas las polis griegas, que quedaron muy debilitadas y entraron pues en fuertes pugnas políticas y económicas. Esto agudizó pues la crisis del sistema esclavista en la antigua Grecia y quedó pues muy vulnerable a cualquier invasión extranjera. Y así ocurrió. Los macedonios que estaban al norte aprovechan obviamente la debilidad de la antigua de las polis griegas y consolidan un reino, ¿no?, en la península de los Balcanes. Ese principal promotor es sin duda Filipo II, ¿no?, que inició una campaña militar sobre Grecia y los derrotó pues en la batalla de Queronia, allá por el año 338. Grecia prácticamente fue unificada bajo la hegemonía de los macedonios, en la cual eh, Filipo, luego de derrotar a los griegos, funda la Liga de Corinto, cuyo objetivo pues era la conquista del imperio persa. Lamentablemente, pues chicos, para para las aspiraciones bueno, en este caso, al morir Filipo II, asume pues el poder su hijo, Alejandro Magno, quien inicia pues un nuevo periodo, ¿no?, de gran expansión en el cercano y Medio Oriente, ¿no? Alejandro pues logró someter pues al imperio persa de Darío III en la batalla de Gaugamela, allá por el año 331. Y de hecho, pues la gran expansión territorial del imperio macedónico se dio lugar pues en este proceso de fusión cultural entre Oriente y Occidente, a la cual pues se denomina helenismo. Lamentablemente, pues esta expansión llega a su fin cuando Alejandro Magno muere, allá en el año 323 en Babilonia, ¿no? Los historiadores no están muy seguros básicamente de qué murió. Bueno, algunos consideran que su muerte posiblemente haya sido víctima de malaria o paludismo, aunque es posible que también haya sido envenenado, ¿no? En fin. Lo cierto es que a su muerte, pues, su gran imperio fue dividido entre sus generales, de los cuales, pues, el más destacado es Ptolomeo, cuya dinastía, pues, gobernó Egipto, ¿no?, hasta los tiempos de Cleopatra, cuando, pues, cae a manos de los romanos allá por el año 146 antes de nuestra era, ¿no? Claro. Y justamente, pues, ahora vamos a hablar de Roma, chicos, ¿no? Vamos a hablar del Imperio Romano. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, hasta aquí sobre Grecia?
¿Todo claro? Ninguna. Todo claro, muy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora acá. Un ratito vamos a hablar sobre Roma, ya chicos. Vamos a hablar de Roma ahora. Profesor, ¿por qué ahora estudiar Roma? Bueno, Roma sin duda es la sociedad que va a abstraer todo lo que es el sistema esclavista antiguo, el esclavismo clásico, el esclavismo occidental, va a nutrirse bastante del legado cultural de la antigua Grecia, del legado de Alejandro Magno, que gracias a él se logró esa fusión cultural entre Oriente y Occidente, y también, pues, obviamente, del Imperio Persa. O sea, sin duda Roma va a tener esa característica trascendental, sin duda, ¿correcto? Ahora, obviamente, Roma deja un gran aporte a la humanidad que es el derecho romano, que todos obviamente conocemos. Sin duda, pues todo aquel que va a estudiar abogacía tiene que conocer el derecho romano, algunos términos latinos, que es el idioma de Roma. Ubicación o definición, ¿no? Vamos a definir, bueno, ¿por qué es importante, profesor, el estudio de la cultura romana? Bueno, fue una gran civilización esclavista surgida pues en Europa durante la Edad Antigua. Roma fue una síntesis cultural formada pues a partir de los aportes de los griegos, de los etruscos, anteriormente de los persas, en fin. Y bueno, ellos son los grandes conquistadores pues de la cultura griega y de otras regiones muy importantes. Y que a partir de ahí pues Roma se convierte pues en una potencia sin rival una vez que lograron controlar el mar Mediterráneo que estaba a manos de Cartago. Cuando vencen a los cartagineses, Roma se convierte pues en la primera potencia del mundo antiguo. Y que, repito, su principal legado sin duda va a ser el derecho. Ahora más adelante voy a explicar por qué el derecho va a ser sin duda fundamental. Observen la imagen, chicos. Cuando Roma fue un imperio, esta gran civilización logró pues dominar toda la cuenca del mar Mediterráneo. Va a dominar lo que es Europa, el norte de África y gran parte de Asia Menor. Fue sin duda pues el mayor imperio de su tiempo. Ubicación, profesor, este es muy importante, ¿no? Bueno, la civilización romana, chicos, se desarrolló pues en la península itálica, en la región de Lacio, a orillas del río Tíber. Desde ahí pues se expandió hasta dominar pues parte de Europa, África y Asia que hemos visto, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es su expansión, en este caso su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, Valle del Río Tíber, región de Lacio, en la península itálica. En una primera etapa va a estar pues bajo el control de los etruscos y luego de los latinos. ¿Ya? Vamos a ver básicamente sus periodos. ¿Ya? Características de Roma. A ver, vamos a empezar con las características económicas, por ejemplo. A ver, bueno, obviamente es una sociedad latifundista. Sus propietarios son los patricios, acuérdate de ellos, los patricios que eran pues los fundadores de Roma, ¿sí? Que van a ostentar los más altos cargos públicos. De hecho, van a utilizar importantes técnicas y obras hidráulicas a gran escala para el desarrollo agrícola y cuya explotación va a estar pues en manos de los esclavos, ¿no? De estos latifundios. Pero también se van a dedicar pues al comercio, ¿no? Justamente van a realizar una serie de viajes, transacciones por todo el mar Mediterráneo. Va a sobresalir pues la moneda, ¿no? El áureo y denario de plata, como una manera de transacción comercial, y también pues el intercambio, en este caso con regiones conquistadas, ¿no? De los productos que ofrecen o también necesitan desarrollo, ¿no? En este caso tener. Vamos a ver acá ahora características sociales, ¿no? Bueno, claramente puedes tú apreciar que hay una clase dominante y una clase dominada.
A la cabeza están los patricios, que eran nobles terratenientes, descendientes pues, de los fundadores de Roma, y detentaban los cargos más importantes, los cargos públicos. Estas familias pues se organizaban en gens. Tenemos a los plebeyos, que eran los de las clases populares, compuestas por artesanos, campesinos y comerciantes. Ahora, algunos comerciantes, gracias a su actividad, se volvieron muy ricos. A estos pues se les conoce como noblitas, ¿no? Con N, noblitas. Pero que al inicio pues no poseían grandes propiedades, ¿no? Y siempre estaban marginados de la participación política. Los plebeyos van a tratar de luchar por tener esos derechos. Luego tenemos a los clientes, ¿no? Que eran plebeyos, muchos de ellos esclavos liberados, extranjeros, pero que estaban al amparo de un patricio. Y este patricio pues se convertía pues en el patrón que brindaba el amparo y protección a cambio de trabajo. Y por último, chicos, los esclavos, que estaban constituidos mayormente por prisioneros de guerra, ¿no? Eran pues considerados bienes y no personas, ¿no? Se les comercializaban en los mercados, eran comprados y vendidos. Ahora, muchos piensan que el esclavo en la antigua Roma era pues sin duda significado de una situación terrible, ¿no? Que es la peor condición que una persona pueda aplazar, pero también va a depender mucho de la habilidad, ¿no? Por ejemplo, había esclavos griegos que eran grandes sabios que enseñaban a los hijos de los grupos de poder romano, ¿no? A los patricios, de los patricios, por ejemplo, ¿no? O de repente, pues era un hábil guerrero, podía ser participante, para participar como gladiador, donde sin duda, pues, gozaban de mucho prestigio, en fin. Repito, ¿no? Depende, pues, sin duda de la habilidad para que tu vida, pues, no sea tan trágica como el esclavo que realiza, pues, trabajos forzosos y que muchas veces en condiciones infrahumanas y eran sometidos a diversos castigos, torturas e incluso ejecuciones. Eso también hay que tomar en cuenta siempre eso. Características políticas, jóvenes. A ver, bueno, durante la época o el periodo de la República, estaba en la cabeza estaba pues el Senado, ¿no? Fue el principal depositario del poder durante la República. Ellos aprobaban las leyes, ellos también dirigían pues la administración interna y la política externa, y estaba conformado por 300 ciudadanos poderosos, ¿no? Que representaban pues a las familias patricias al inicio, ¿no? Luego con el tiempo los plebeyos también van a querer ingresar a esta institución. Ellos eran elegidos pues por las asambleas, ¿no? De ciudadanos o los comicios centuriados, ¿no? También obviamente de los grupos de poder, las élites. Tenemos a las magistraturas, es decir, eran magistrados que estaban subordinados al Senado, para evitar pues la concentración del poder político, ¿no? Y estaba dividida pues entre los cónsules, que eran personas que detentaban el cargo durante un año, eran magistrados importantes, ¿no? Ellos dirigían los ejércitos, chicos, y tomaban pues una serie de decisiones políticas. Antes solamente eran patricios, pero con la reivindicación de los plebeyos también había un representante también de ellos en el consulado. E incluso ellos tenían derecho a veto, es decir, si uno estaba de acuerdo y el otro no se aplicaba. Ahora, en tiempos de guerra, uno de ellos adquiere el poder de dictador, chicos, por 6 meses para resolver esos problemas, ¿no? Problemas sobre todo de caos y conflictos cuando hay una guerra con un país o nación vecina. Tenemos al censor, que es aquel que va a elaborar censos de ciudadanos según su fortuna. Luego tenemos a los pretores, en este caso eran los encargados de administrar justicia. Los cuestores eran los encargados de recaudar los impuestos y administrar el tesoro público. Tenemos a los tribunos de la plebe, que repito, antes no existía. Cuando se dan estas reivindicaciones a favor de los plebeyos, se impone un tribuno, ¿no? Que es un representante de los plebeyos ante el Senado y a los cónsules, por ejemplo. Y el edil es una especie de alcalde, por así decirlo, que se encarga de administrar la ciudad y el mantenimiento del ornato. Muy bien. En cuanto de las asambleas, como te había mencionado, estamos hablando pues de la asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. A ello básicamente me estoy refiriendo, ¿no? Profesor, cuando usted habla de la asamblea curial, ¿a qué se refiere?
acceso solo a patricios. Durante la monarquía se encargaban de elegir al rey, pero estos son los que se encargaban pues de realizar pues ciertas actividades y que no permitían que otros las puedan desarrollar, ¿no? Luego tenemos en este caso a la asamblea centurial, es acceso solo a los patricios y a los ecuestres, que eran los grandes comerciantes plebeyos. Durante la República ellos elegían a los cónsules y a los censores también, por ejemplo. O sea, hasta ahí pues llega ese poder, ¿no? Que no permitía pues que otros también tengan esa capacidad o ese derecho, por así decirlo. Y por último tenemos a la asamblea tribal, que es el acceso al pueblo, plebeyo. Durante la República elegían al tribuno de la plebe nada más, pero no podían elegir a otras autoridades, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es algo que las élites siempre se han preocupado para que el pueblo no tenga una participación directa, y eso se ve hasta el día de hoy. Solamente nos convocan para las elecciones generales, pero a puestos importantes como el tema de judicial, del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no, lo ve el Congreso u otras instituciones, pero no la población. Claro, eso se ha mantenido así siempre, ¿no? Vamos a ver algunas características culturales. Por ejemplo, hablamos del calendario. Bueno, Roma, pues sin duda va a ser el bastión de la Iglesia católica y van a imponer pues el calendario, al inicio el calendario juliano, elaborado por el propio Julio César, y durante la República, ¿no? En este caso durante la República Romana, ¿no? Que es actualmente la base actual del calendario, ¿no? En ese caso ella es un calendario gregoriano, ¿no? Hay que recordar eso, el calendario gregoriano. Enero, febrero, marzo, julio, ¿no? Hasta diciembre, ¿ya? Ese, digamos, es el famoso calendario romano, ¿ya? El calendario romano. En cuanto a arquitectura, usaron la piedra, el ladrillo, el cemento, el mármol, y construyeron pues grandes edificios, chicos, ¿no? Sin duda, pues ellos van a desarrollar, sin duda, en cuanto a la arquitectura romana, edificios como el Arco del Triunfo, por ejemplo, que ustedes pueden apreciar ahí en su pantalla, ¿no? Ellos, sin duda, está pues el Coliseo Romano, el Circo Máximo, la Vía Apia, que era pues el principal camino de Roma, en fin, ¿no? Profesor, ¿y por qué construyeron el Arco del Triunfo? Pues el Arco del Triunfo lo hacían básicamente por conmemorar pues victorias militares, ¿ya, chicos? Vemos acá el municipio que forma de organización política para la administración urbana y la ciudad de Roma. El cristianismo, sin duda, pues, como mencioné, pues va a ser el respaldo filosófico e ideológico, en este caso, y religioso, en este caso, de Roma, ¿no? Pero claro, el poder del cristianismo se va a dar durante el Imperio Romano, principalmente de dos emperadores. Uno de ellos, pues, sin duda, es el emperador, si no mal recuerdo, Constantino y Teodosio. Y por último tenemos pues al derecho romano, ¿ya? Al derecho romano. Profesor, ¿y por qué el derecho romano es importante? ¿Por qué, digamos, bueno, chicos, el principal legado de la cultura de Roma para la humanidad es el derecho? Ahí se establecieron leyes para regular la propiedad privada, la familia, contratos, etcétera. ¿Y por qué, profesor, hemos adquirido la ley romana y no las leyes de otros pueblos? Por una sencilla razón, chicos. Las leyes romanas, a diferencia de otras culturas, trataron pues de independizarse de las concepciones míticas y religiosas. Estamos hablando pues de leyes objetivas, leyes basadas en hechos reales y no místicos o de otra índole. O sea, no hablamos después de subjetividades, obviamente, ¿no? Y el derecho romano pues se originó pues bajo distintas fuentes, ¿no? Normas consuetudinarias, disposiciones de las distintas asambleas republicanas, edictos de los pretores, opiniones de los jurisconsultos romanos y disposiciones de los emperadores, por ejemplo. Entonces, en síntesis, profesor, podemos afirmar que el derecho romano fue uno de los legados de la antigüedad cuya influencia perduró con mayor intensidad y durante más tiempo, por supuesto. En América Latina, al menos, la base jurídica
o la base jurídica del Código Civil en el Perú y en otras partes de Sudamérica o Latinoamérica, sus pilares es de derecho romano, principalmente. Vamos a ver acá algunos periodos de la cultura romana. Empecemos con el periodo monárquico, ¿ya? Bueno, para ello pues hablemos un poco de leyendas, ¿no? Rómulo y Remo, por ejemplo. Te voy a contar algo rapidito sobre ellos. Miren, seguramente eso también lo van a saber bastante en literatura antigua, ¿no? ¿Cómo es que surgen Rómulo y Remo? Miren, Armulio destronó pues a Numitor, que era el rey de Alba Longa, y encerró a su hija, la llamada Rea Silvia, para que no tenga descendencia. Marte, ¿no? En este caso Marte o Ares, ¿no? Dios de la guerra, tuvo gemelos con esta princesa, pero estos niños fueron expulsados. Luego, pues, estos chicos, Rómulo y Remo, fueron rescatados por una loba. Con el tiempo, estos chicos crecen y ellos hacen que su abuelo sea restituido como nuevamente rey, ¿no? Numitor. Y les va a adjudicar, pues, luego tierras donde van a fundar pues, la ciudad de Roma. Claro que luego entre ellos los hermanos se pelean y uno de ellos muere. Queda, pues, en este caso Rómulo. Y es el que va a liderar, pues, a este grupo de latinos para establecer una región o para establecerse en la región de Lacio, allá por el año 800 más o menos, ¿no? Antes de nuestra era. Esos son los orígenes eh, legendarios. Lo cierto es que en la monarquía, eh, los primeros en tomar el control van a ser los etruscos, chicos. Claro, si no es cierto, los latinos. Los latinos son los fundadores, ¿no? Lo que pasa es que dentro del periodo de la monarquía van a existir dos tipos de dinastías, ¿no? La dinastía latina y la dinastía etrusca, ¿ya? Más o menos para poder recordar, no sé si yo. La dinastía latina, por ejemplo, va a ser primero Rómulo, primer rey legendario, creó, en ese caso, Roma. Luego le sigue Numa Pompilio. Luego de Numa Pompilio me parece que surge Tulio Hostilio. Y por último, Anco Marcio. Luego surge la dinastía etrusca, ¿no? Como Tarquino, el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Este es muy importante porque Tarquino va a ser el último rey etrusco, chicos, que va a ser depuesto por los patricios. Profesor, ¿y por qué van a expulsar a los monarcas? Básicamente porque le estaban dando mayor privilegios a aquellos que no eran fundadores de Roma, ¿no? A los extranjeros, a los plebeyos. Era pues obviamente por el tema comercial, ¿no? Cada vez estaban adquiriendo mayor poder. Entonces los patricios deciden pues sin duda aniquilar la monarquía. Y posteriormente pues aparece pues la república y luego de terminar el segundo triunvirato, la república pues da paso o se desintegra para dar paso al imperio romano. Vamos a ir paso a paso. Hablemos en este caso principalmente de la República Romana, ¿no? Que es lo que nos interesa bastante. ¿Qué es lo que más viene en el examen, chicos? ¿Eh? De las tres periodos, lo que más viene es República, por la serie de acontecimientos que vamos hoy día a conocer. Por ejemplo, una de las cosas que de hecho tienes que recordar sobre lo que es la República Romana es que van a haber una serie de guerras, de enfrentamientos. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué, profesor? Miren, Roma, jóvenes, tras controlar pues a los etruscos, Roma pues inicia un periodo de expansión. Empiezan primero a someter a pueblos cercanos a ella, logra ganar, derrotar a los cartagineses en una guerra llamada las guerras púnicas, se llama así porque a Cartago se conoce como Punis, y a partir de ahí pues Roma empezó a ser una potencia marítima y comercial, debido a que controlaron el mar Mediterráneo y a través de ella empezaron a expandirse sus fronteras, derrotando pues a importantes sociedades como las griegas, por ejemplo.
He ahí donde jóvenes, luego de la expansión de Roma, se van a producir una serie de levantamientos por parte de los plebeyos, una protesta. ¿Por qué, profesor? Bueno, la gran expansión romana generó pues una serie de luchas de los plebeyos para obtener pues reivindicaciones. Y gracias a estas reivindicaciones, los patricios no van a tener otra opción que establecer una serie de leyes en beneficio de los plebeyos, justamente gracias a esta serie de luchas. Entre las principales leyes, por ejemplo, que los patricios van a poder sobresalir o poder sentirse beneficiarios, tiene que ver, por ejemplo, con la ley de las 12 tablas, por ejemplo. Profesor, ¿en qué consiste la ley de las 12 tablas? Es una ley que permite la igualdad entre patricios y plebeyos, chicos. A ver, vamos a ingresar que alguien está ingresando, me parece. Ahí está. Creo que ahora sí. Ya está. Muy bien. Ah, eso consiste en la ley de las 12 tablas. Sí, en eso consiste la ley de las 12 tablas. Va a permitir, pues, que los patricios y plebeyos tengan los mismos derechos que antes obviamente los plebeyos no gozaban de ello. La ley de la licinia permite pues, que los plebeyos accedan al consulado, que sean parte obviamente de la vida política, de la res public, ¿no? De la república, justamente, como se denomina, ¿no? República significa pues la res pública, la cosa pública, que todo obviamente tiene derecho a ser considerado un ciudadano. Luego tenemos pues a la ley de la canelulla, que autoriza pues el matrimonio entre patricios y plebeyos, que antes estaba prohibido. La ley de Augulnia permite pues que los plebeyos acceder a cargos sacerdotales, por ejemplo. La ley de la Hortensia otorga pues a los patricios el plebiscito de rango de ley. Imagínate. Es más, como te mencioné, los propios plebeyos pueden elegir a través de esas magistraturas tribales a su tribuno, que es un representante de los plebeyos en el Senado, por ejemplo. Ahí vemos, digamos, tal vez uno de los más importantes aportes o acontecimientos que se dieron durante la República, ¿no? Que gracias pues a estas luchas de los plebeyos van a poder, sin duda, establecer una serie de leyes que les van a favorecer enormemente. Eso, por ejemplo, es importante reconocerlo, ¿no? Muy bien. Aquí están las guerras de expansión por parte de Roma. De hecho, son tres causas principales. Entre ellas están las causas económicas, pretensión pues, de nuevos territorios agrícolas y comerciales, que de hecho buscaban tomar el control del mar Mediterráneo, y ya obviamente tenían que sí o sí hacer una guerra con Cartago, porque obviamente esa nación no le iba a permitir que se aprovechen de la mare nostro, como se llaman los romanos, sin lucha. Otra de las causas está en el ámbito social, en una necesidad pues, de fuerza de trabajo bajo la condición de esclavitud para expandir pues, los latifundios en favor de los patricios, que cada vez querían expandir más sus tierras. Y causas políticas, pugnas contra estados antagónicos, ¿no? Como es el caso de Roma y Cartago, Macedonia, que compiten obviamente por los recursos y por la hegemonía del comercio de esa época. De hecho, pues la que más va a destacar son las guerras púnicas, ¿no? Pero antes ya están pues las guerras contra los samitas, las guerras pírricas y por último pues las guerras púnicas, ¿no? Que de todas ellas pues las más destacadas es las guerras púnicas, ¿no? Y por ahí sí te pregunta, profesor, ¿qué son las guerras púnicas? Bueno, las guerras púnicas, chicos, que se da entre el año 264 y 146, eh, antes de nuestra era, fueron conflictos bélicos que enfrentaron pues a Roma y Cartago, ¿no? La causa fue la rivalidad, pues como decía, por el mar Mediterráneo, sin duda. ¿Y cuántas guerras se dieron, profesor? Tres grandes guerras.
Entre los principales conflictos bélicos está pues el combate naval de Egates, donde los romanos derrotan al general cartaginés Amílcar Barca. Posteriormente el cartaginés Aníbal logró vencer pues a los romanos en la batalla de Cannas, pero los romanos se recuperan y el mando de Escipión, el africano, derrotan pues a Aníbal en la batalla de Sama. Ahora, los romanos, temiendo pues la recuperación de Cartago, dirigen pues una expedición para destruir completamente la ciudad. Prácticamente los dominios de Cartago pasaron a ser parte de las provincias de Roma. Pero como te mencioné, también los romanos sometieron a los macedonios, aprovechando pues el divisionismo que existía en ese tiempo, ¿no? Por parte de ellos. Entonces ahí claramente vemos pues una de las más importantes guerras, ¿no? Que se dieron, en este caso pues hablamos de las guerras púnicas, ya que de hecho es muy posible que nos vengan el examen, ¿no? Las guerras púnicas. ¿Cuántas guerras, profesor, se dieron? 3 guerras púnicas, no te debes olvidar, ¿ya? 3 guerras púnicas. Pero luego de estas guerras, luego de que Roma venza, chicos, esto no acaba ahí. Roma, la República Romana no vive en paz. Se producen nuevos levantamientos, guerras civiles, chicos. Profesor, ¿por qué se dieron estas guerras civiles? Bueno, fue promovida pues o fue un enfrentamiento entre el Partido Popular, dirigido por Mario, y el Partido Senatorial, dirigido por Sila. Este último pues tomó el poder de Roma y se nombró dictador y promovió pues una fuerte represión contra el Partido Popular, contra los representantes de los plebeyos, chicos. Fue una situación bien complicada, que de hecho pues obligó a que los grupos de poder lleguen a acuerdos, porque esta guerra era interminable, chicos. Al final, los grupos de poder, las élites, llegaron a establecer triunviratos. Ah, tú dirás, profesor, ¿y por qué tuvieron que acceder a ese tipo de cambios drásticos? Porque luego de estas guerras civiles, chicos, también se levantaron los esclavos, hubo una rebelión. Una de las más importantes va a ser promovida por Espartaco, en la cual pues logró conglomerar un gran número de adeptos, muchos de ellos esclavos, que lucharon por su libertad, pero fueron duramente reprimidos y los que sobrevivieron fueron crucificados como una advertencia frente a nuevos intentos de rebelión. Pero ya la República Romana estaba colapsando y era la necesidad de establecer triunviratos. Vamos a tener 2 triunviratos. ¿Qué es un triunvirato? Alianzas entre caudillos militares con intereses políticos para controlar el caos que se estaba dando en la República Romana, chicos. El primer triunvirato va a estar establecido por Craso, Pompeyo, ahí es Craso, disculpen el error ortográfico, y Julio César, ¿ya? Y el segundo formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. En el primer triunvirato se desataron enfrentamientos en donde salió airoso Julio César, chicos. Es más, él ingresa a Egipto y apoyó a Cleopatra para consolidarse en el trono. Lamentablemente, una conspiración senatorial acaba con Julio César allá por el 44 antes de nuestra era. Tras la muerte de Julio César se produce un segundo triunvirato. Aquí pues los miembros se reparten los dominios romanos, ¿no? Marco Antonio, el favorito del ejército romano, ingresa pues a Egipto y salió Cleopatra. Eso va a ser aprovechado por Octavio para desprestigiarlo y pide apoyo al Senado y le declara la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra y a Marco Antonio lo acusa pues de traidor. Lamentablemente para Marco Antonio y Cleopatra van a ser derrotados en el combate de Axio, ya por el 31 antes de nuestra era, y Octavio, luego que se deshizo de Lépido, se convierte pues como el único gobernante que va a admitir o a asegurar todo el poder político, militar. Es decir, estamos entrando pues a la siguiente etapa del proceso histórico de Roma, el imperio. Con Octavio, chicos, nace el imperio romano, en la cual va a cambiar de nombre, se va a llamar César Augusto. César Augusto, ahí está, ¿no? Ahí están los triunviratos que te acabo de mencionar. Vamos a continuar. Entre la muerte de Julio César. Vamos a ir avanzando por el factor tiempo, ya chicos. Este es un triunvirato que acabo de mencionarte, que al final pues sale airoso Octavio.
Y bueno, vamos a entrar acá rápidamente en lo que es el periodo del Imperio de Roma. Roma, chicos, va a tener dos periodos. El periodo llamado Principado o Alto Imperio Romano, que es el apogeo, que se va entre el siglo I y el siglo III, siglo I, siglo III en este caso, perdón. Y luego un periodo de decadencia llamado Dominado o Bajo Imperio Romano. Vamos rápidamente a destacar algunos de ellos, ¿ya, chicos? Por el factor tiempo voy a ser más conciso. Por ejemplo, empecemos con Octavio, o también llamado César Augusto. Fue el primer emperador romano. Con él, pues, logró consolidar pues, el orden interno, ¿no? La llamada Pax Romana. Y favoreció, pues, el desarrollo del renacimiento cultural. Por eso que a este periodo se le conoce como el siglo de Augusto, por ese gran desarrollo cultural y artístico. Posteriormente, pues, tenemos a Tiberio. Durante su gobierno se produce, pues, la crucifixión de Cristo. Tenemos luego a Nerón, que incendió Roma e inició pues una persecución con los cristianos. Ojo, estoy designando pues a los emperadores más destacados por alguna situación. No voy a decir que es lineal, ¿eh? Por si acaso. Si no, ¿cuándo acabamos? Porque hay un montón de emperadores. Vespasiano, por su lado, pues inició la construcción del Coliseo Romano. Acuérdate de Vespasiano, construcción del Coliseo Romano. Tito, siendo general, arrasó con Jerusalén en la segunda diáspora judía y como emperador inauguró el Coliseo Romano. Trajano, esto es importante, chicos, porque con él se alcanzó la máxima expansión territorial del imperio. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, luego tenemos pues al Bajo Imperio, donde a pesar de la decadencia de este periodo, vamos a destacar a algunos emperadores, como es el caso, por ejemplo, de Diocleciano, que puso fin a la anarquía militar y estableció la famosa tetrarquía, así el gobierno de los dos Césares y dos Augustos, o sea, cuatro emperadores. Posteriormente, Constantino traslada la capital a Bizancio, en la cual lo rebautizó como el nombre de Constantinopla, en honor a él, y promulgó el Edicto de Milán. Esto, chicos, resalten, ¿no? ¿Ya? Edicto de Milán. Profesor, ¿qué es el Edicto de Milán? Bueno, ahí, por ejemplo, favorece al cristianismo mediante la libertad de culto. Pero el emperador Teodosio va más allá, chicos. Él va a promulgar el Edicto de Tesalónica, con el cual pues, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Y a la muerte de este emperador, el imperio se divide en dos: imperio de Occidente y el imperio de Oriente. ¿Ya? Entonces, esos, digamos, son lo que más vamos a destacar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Perfecto. Hasta aquí, jóvenes, el tema de Grecia y Roma. Vamos ahora a desarrollar las preguntas que están en su boletín y luego una pequeña pausa para luego poder desarrollar lo que es el curso de geografía con el tema de la atmósfera. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de Grecia o Roma en este caso, chicos? ¿Todo claro? Sí, muy bien. Entonces vamos a ver acá.